Muy bien, vamos a continuar con el siguiente tema, que es medidas de tendencia central y dispersión. Muy bien, ¿cuándo vamos a utilizar este tipo de medidas de tendencia central o de dispersión? Se van a utilizar una vez que pues ya tengamos nuestros datos estadísticos y ya hayamos realizado nuestras gráficas. Lo siguiente será pues analizar dichos datos y explicarlos. Y bueno, vamos a guiarnos de este ejemplo. Vamos a suponer que le pedimos a un grupo de estudiantes de la asignatura de estadística que registren sus pesos en kilogramos. Con los datos del peso de los estudiantes, pues vamos a obtener los siguientes histogramas de los pesos. Tenemos a los pesos de los hombres y tenemos a los pesos de las mujeres y tenemos el histograma en total de todo el grupo, tanto de hombres como mujeres. Ahora bien, ya tenemos estos tres histogramas. Vamos a recordar que los histogramas pues se utilizan para datos cuantitativos y nos muestra la acumulación o tendencia de los datos, su variabilidad y la forma de la distribución. Entonces, a partir de los histogramas pues elaborados podemos observar lo siguiente. Número 1, que la acumulación o tendencia del peso de los hombres se encuentra entre los valores 70 y 74 kilogramos, mientras que la tendencia del peso de las mujeres es menor y se encuentra entre los 50 y 58 kilogramos. La variabilidad, es decir, las medidas de dispersión de todo el grupo está en un rango comprendido entre los 42 y los 90 kilogramos. Y si se estudia únicamente el peso de los hombres, se observa que se reduce la variabilidad y los pesos se encuentran ahora entre 54 y 90 kilogramos. Para el grupo de las mujeres, la variabilidad aún más va su peso o varía entre los 42 y 70 kilogramos. Pero bueno, ¿cómo llegamos a estas conclusiones? Bueno, pues a continuación les voy a explicar cómo obtuvimos estos resultados. Es decir, vamos a utilizar las medidas de tendencia central. Y bueno, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a empezar con la media aritmética para datos no agrupados. Bueno, la media aritmética pues es la medida de tendencia central más utilizada y es igual a lo que conocemos como promedio. Entonces, la media es la suma de los valores de todas las observaciones dividida entre el número de observaciones realizadas, donde n es el tamaño de una muestra que contiene a las observaciones, es decir, x1, x2, x3, etcétera, hasta un número x de datos n. Entonces, la media aritmética, y que se representa con una x, con una línea encima de la letra, es esta que tenemos aquí. Así se representa la media aritmética y esta es la fórmula que se utiliza para calcular la media aritmética, donde el subíndice i pues indica un número de conteo para identificar cada observación. Muy bien, ahora vamos con el ejemplo. Vamos a calcular la media de los números x1, que es igual a 3, x2, que es igual a 15. Entonces tenemos todos estos valores, 13, 15, 9, 6, 4, 12 y 11. Lo que vamos a hacer para calcular nuestra media aritmética, pues simplemente vamos a utilizar la fórmula que les di aquí, esta fórmula, y vamos a sustituir valores, todos estos valores que nos dan, que sería 13 más 15 más 9 más 6 más 4 más 12 más 11, y lo vamos a dividir entre n, que es el número total, que serían en total pues 7 datos, entonces se divide entre 7 y nos da el resultado que es igual a 10. Muy bien, vamos a continuar. ¿Se puede calcular la media aritmética a partir de los datos agrupados en una tabla de frecuencias? La respuesta pues es sí,
Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Se los explicaré con este ejemplo. Tenemos esta tabla de frecuencias. Y bueno, supongamos que tenemos la información que se muestra en esta tabla y que muestra el tiempo que tardan 50 clientes en una caja bancaria y deseamos conocer cuál es el tiempo promedio que tardaron. Muy bien, con esta tabla nosotros sabemos, por ejemplo, que en la primera clase tenemos 2 clientes que tardaron en la caja entre 141 y 157 segundos, pero no sabemos con exactitud cuánto tiempo tardó cada uno de ellos. Solo sabemos que tardaron un tiempo comprendido entre estos dos límites, entre el 141 y el 157, ¿cierto? Ahora bien, para efectuar el cálculo de la media aritmética, vamos a suponer que un valor representativo de la clase es su marca de clase o su punto medio, que lo vamos a denotar con la simbología XY. Entonces, para conocer la media, vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos en el ejemplo anterior. Lo que vamos a hacer es obtener una columna adicional en la tabla de la distribución de frecuencias. La columna pues va a expresar los productos XY, que es nuestra marca de clase, y FI, que es nuestro número de clientes. Es decir, vamos a multiplicar el número de clientes, que es el FI, por, bueno, el FI recordemos que también es la frecuencia absoluta. Entonces, este dato pues lo debemos de tener en nuestra tabla. Entonces, nuestra frecuencia absoluta por la marca de clase, que es el XY. Y nos da los siguientes resultados. Multiplicamos 2 por 149, nos da 298. 13 por 165 nos da 2145. 18 por 181 nos da 3077. 14 por 197 nos da 2758. 3 por 213 nos da 639 y 1 por 229 nos da pues 229. Ahora bien, a una vez que pues ya tenemos todos estos datos, lo único que vamos a hacer es sumar todos los datos y obtener nuestro total. En este caso, pues nuestro total en la frecuencia absoluta nos da 50 y en la columna que acabamos de ingresar nos da 9146. Ahora sí, la suma de esta columna es igual a 9146 y lo vamos a dividir entre el número de datos, que es la suma total de FI o frecuencia absoluta, y ya nos da el valor de la media, como lo podemos observar en la siguiente imagen. Es decir, vamos a utilizar nuestra fórmula y nos dice que la sumatoria total, que es igual a 9146 entre 50, que es n, el número de datos totales, y nos va a dar que la media aritmética es igual a 182.92. Muy bien, vamos a continuar con la mediana. La mediana para datos no agrupados. La mediana pues es el valor central que se localiza en una serie ordenada de datos. Para obtener la mediana de los números, estos números que vimos en el ejemplo anterior de la media, 13, 15, 9, 6, 4, 12, 11, lo primero que vamos a hacer pues es ordenar los datos. Es muy importante que se ordenen los datos. Se ordenan los datos de menor a mayor y se ubica el número central, el que está en el centro. En este caso, pues la mediana es 11. Así de fácil y sencillo es la mediana. Pero si el número de datos fuera par, tendríamos dos valores centrales y la mediana sería la media de estos dos valores, o sea, el promedio. Es decir, ya ordenamos nuestros datos de menor a mayor y encontramos que tenemos dos datos centrales, le sacamos la mediana, que sería 11 más 12, entre 2 es igual a 11.5. En promedio es 11.5, es nuestra mediana. Muy bien.
¿Se puede calcular la mediana a partir de los datos agrupados en una tabla de frecuencias? La respuesta pues es sí. Al igual que en la media, es posible calcular la mediana solo si se cuenta con un resumen de los datos en forma de tabla de distribución de frecuencias, como vimos anteriormente. A partir de nuestro ejemplo anterior, del tiempo que se tardan los clientes en una caja bancaria, vamos a calcular la mediana. Para calcularla, pues vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí. Y bueno, nos dice que la mediana es igual al límite inferior más el límite superior menos el límite inferior nos dice que 0.5 menos la frecuencia anterior sobre la frecuencia relativa. Muy bien, en la mediana el valor por abajo del cual se encuentra el 50% de los datos y por arriba del que se encuentra también el 50% de los datos. Entonces la mediana debe de encontrarse en la clase en la que la frecuencia relativa acumulada es una clase anterior, sea menor de 0.5 porque estamos hablando del 50%, y en ella la frecuencia relativa acumulada sea de 0.5 o más. A esta clase se le llama clase media. Se le llama clase media, ¿ok? Entonces recuerden esto para que pues podamos calcularlo en los ejercicios. Ahora bien, con nuestro ejemplo anterior, la clase mediana es la tercera. Es decir, una clase anterior, es decir, la segunda clase tiene una frecuencia relativa acumulada de 0.3, es decir, que es menor a 0.5, y la tercera clase tiene una frecuencia relativa acumulada igual a 0.64, es decir, que es mayor a 0.5. Entonces aquí encontramos la frecuencia relativa que afirmativamente pues es menor al 0.5 y nuestra frecuencia relativa acumulada efectivamente pues es mayor a este 0.5. Entonces lo que vamos a hacer pues es simplemente sustituir los valores como nos indica la fórmula y queda de la siguiente manera. La mediana es igual a 173, que es el límite inferior, más el límite superior, 189, menos el límite inferior, 173, el 0.5 que nos da la fórmula, menos el 0.3, que es el valor de la frecuencia relativa, entre la frecuencia relativa, que es 0.34, y ya simplemente nos da igual a 182.4. Y es así como se calcula la mediana. Muy fácil, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con la moda.